Una oración. Amén. No está César. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bendición, por tu Espíritu Santo. Con mi hermano Denilson, con mi hermano César, que no está aquí, Padre Santo. Bendice donde esté, Señor. Bendice a mi hermano Enrique. Guíanos, Padre Eterno, y que seas tú obrando con nosotros milagrosamente. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, guíanos. Amén, Señor. Amén. Ok, entramos según el bosquejo. Vamos a una clase. No, vamos. Una clase atrasada. Ok. Lo importante para mí es que retomamos lo que es la historia de la iglesia en sus comienzos. Y ya lo tienen bastante claro, me imagino yo. Ok, vamos a tocar dos puntos bien importantes hoy. Lastimosamente mi hermano César no está. Ok, vámonos a irnos a la página 47. Solo quiero denotar algo del bosquejo que está ahí. Sí, la iglesia perseguida. ¿Lo tienen ahí, hermano? Ok, dentro del bosquejo, la iglesia perseguida, la fundación de contador. Ok, perfecto, estamos bien. La iglesia perseguida, la formación del canon bíblico y el desarrollo de la secta y herejía en la página 59. Son los tres puntos que vamos a ver. Ok, segundo periodo de la iglesia perseguida. Está desde la muerte de San Juan hasta el edicto de Constantino. Ya hablamos sobre la escritura, lo que pasó, lo que escribieron. Ahora entramos en un periodo diferente. Ok, causa de las persecuciones imperiales. Dice, conducta, ayúdeme ahí, hermano. Vamos, léete los 7 puntos de esos que están ahí. Causa de la persecución imperial, hermano Edenilson. ¿Dónde que estábamos viendo, no? En la página 47, donde está el bosquejo. No, página 47. Arriba, donde dice causas de las persecuciones imperiales. Segundo periodo Ajá, general, la iglesia perseguida. Desde la muerte de San Juan, 100 años después de Cristo, hasta el edicto de Constantino. La parte de abajo, causa de las persecuciones imperiales. Conducta inclusiva del paganismo. Y conducta exclusiva del cristianismo. ¿Qué es paganismo, hermano Edenilson? Paganismo es para la adoración a ídolos, ¿no? Correcto. Paganismo, hermano Enrique. Paganismo, aquellos que no conocían el Dios verdadero y simplemente conocían cualquier otro ídolo que llamaban Dios. Ok. Paganismo, si se sintetiza, el paganismo es grupos que adoran muchos ídolos, a muchos dioses. Ese es el paganismo, ¿ok? Que adoran muchos dioses, diferentes dioses. Entonces, es como, por ejemplo, cuando hay un grupo, vamos a ponerlo así, un grupo que se reúnan y adoran a San Judas, a San Carlos, a San Juan. Correcto, esos son paganos, así se les conoce. Ok, el punto dice adoración de los ídolos entrelazada con la vida. El bosquejo dice adoración al emperador. No solamente se adoraban ídolos en ese periodo,
sino que se adoraban también al emperador. El emperador, vamos a ir desglosando el bosquejo. Los emperadores hacían estatuas de ellos y pedían la adoración. Entonces, lo que leí en la historia sobre los emperadores, muchos de los emperadores, ellos tenían, ¿cómo se llama? Hacían sus estatuas, y por causa de no adorarle las estatuas, comenzaron las persecuciones a los cristianos por no adorar. El judaísmo reconocido, que se conoce como judaísmo, los judíos, ¿cómo se llama? Proclamaban y mantenían siempre lo que conocemos nosotros como la ley. Ok, mantenían el sistema judaísmo. Eso es diferente a las religiones paganas que existían en aquel entonces, como los fariseos, los saduceos, los fereceos, los escribas. No tiene que ver nada. Esas son ya nombramientos de religiones que eran mixtas políticamente y religiosamente, ¿verdad? Entonces, no tiene que, el judaísmo era estrictamente el judaísmo estaba entrelazado directamente a la ley. Cuando oigan hablar del judaísmo es directamente a la ley. Entonces, los judaístas, los que estaban manteniéndose en el judaísmo, para tú convertirte al judaísmo, tenías que circuncidarte. En eso entonces ya el judaísmo era reconocido, pero iba poquito a poco, iba a ocupar el lugar que le correspondería a la iglesia. ¿Ok? Son dos puntos bien importantes para reconocer. Otra cosa, el punto 5, reuniones secretas de los cristianos. En ese periodo de tiempo, ¿verdad? Habían reuniones secretas de los cristianos, no era libre el cristianismo, hermano. ¿Ok? Había restricción. Lo otro es igualdad en la iglesia cristiana. Todos hablamos, acuérdense que yo les trae la connotación de los gentiles y los judíos. Eran todos iguales, pero eso costó. No fue que de la noche a la mañana ellos se aceptaron. Incluso el apóstol Pedro tenía prejuicios sobre eso. ¿Se acuerdan? Que tuvo que el Señor tratar con él directamente para trabajarlo en ese aspecto. Y la parte otra, la última parte de este capítulo, de este pasaje, de esta área, es los intereses económicos. Siempre la iglesia se ha movido a través de dinero. Siempre. Incluso nuestro Señor Jesucristo, de una u otra manera, ellos colectaban plata. Judas era el tesorero. Judas era el tesorero. Entonces, Judas tenía a cargo lo que era la economía. Entonces siempre es uno de los grandes tabúes de la iglesia, porque miles de gente no se acercan a la iglesia por eso, porque se pide dinero. Pero cuando tú te convierte el corazón, se convierte todo. Sí, hermano Marlon, porque en este caso, cuando uno es inconverso, todo lo que hace en la iglesia te parece a uno como que fuera malo, porque uno entiende lo que está pasando. Correcto. Entonces, y ya cuando el Señor le hace un llamado a uno, uno ve las necesidades que hay en la iglesia y por qué uno debe estar haciendo y por qué uno debe de poner sus diezmos también. Correcto. Porque es lo que le toca a Dios. Y entonces, si nosotros somos un solo cuerpo de Cristo, le decimos, el dolor suyo es el mío también, ¿me entiendes? Correcto. Uno lo ve de esa manera. Correcto. Y en contrario al cambio, cuando estamos en el mundo, ¿tienes? Son mis amigos. Correcto. Y no tienes. Entonces, por eso fue la importancia de las doctrinas, que se enseñara doctrina sobre el dinero también. Hay muchos que alegan que el diezmo era del Antiguo Testamento, pero hay muchos pasajes donde el Espíritu Santo habló. En 1 Corintios, no recuerdo si en su capítulo 6, el Señor habla y dice de que de Él es el oro y la plata y todas las cosas le pertenecen a Él. Entonces, no le vamos a negar al Señor lo que le pertenece, porque el más beneficiado somos nosotros, ¿sí o no? Ok, entonces seguimos al capítulo 2, donde dice épocas de persecución.
En esta parte también, sobre este bosquejo, dice épocas de persecución desde Trajano hasta Antonio Pío. Ahí hay historia, pura historia, desde el año 96 hasta el 161. Entonces aparece la parte de mártires. Comienzan los mártires a sucumbir, no solamente los que nosotros conocemos como Esteban, como Felipe, que fueron hombres como Pablo, que ya había muerto. Ya en el 100, después de Jesucristo, ya había muerto. El último que quedó fue Juan el apóstol. Ya se dice de que el apóstol Pablo murió, no sé si fue que murió en Roma, y Pedro murió en Jerusalén. Ya habían los mártires prácticamente de la iglesia, los pioneros de la iglesia, ya habían fallecido para ese entonces. Entonces, cuando entramos a este periodo, ya después de 100 años, ya prácticamente la iglesia, la iglesia pionera ha desaparecido, todos sus apóstoles. Ya los han... No era fácil, brother, servirle a ese tiempo al Señor. Hoy nosotros nos estamos bañando de agua rosada. Entonces, aparecen los mártires, aparece Simeón, Ignacio, que nos desconocemos, aparecen otros mártires, otros, Cipriano, Galero, y otra serie que casi no nos interesa eso, pero son mártires que es parte de la historia, entonces no nos interesa mucho. Ahora, la formación del canón del Nuevo Testamento en el capítulo 7, dice desarrollo de la organización eclesiástica, capítulo 7, pérdida de la autoridad apostólica sobre sobre cuando mueren los primeros apóstoles, se pierde toda fuerza. ¿Por qué razón? Porque aunque ellos delegaron y fueron pasando la antorcha a las generaciones venideras, pero recuérdense que ellos tenían autoridad fuerte dentro de todo lo que eran los concilios, en la sinagoga, en la predicación de la palabra. Para este entonces todavía no estaban reunidos los escritos de ellos. Entonces era un proceso muy difícil. Me imagino, para Dios no era difícil, pero el Señor programarlo para que estuviera contabilizado de que los manuscritos pasaron por manos de hombres. Porque si aparecía de la nada un manuscrito, ¿cómo tú puedes saber cómo apareció, quién lo escribió? Entonces nosotros, para conocer la historia, tenemos que saber quién fue el que lo escribió, a quién se lo dirigió y quién era ese personaje. Nosotros somos bien curiosos, y máxime hoy en día, que la gente que no cree realmente en Dios está alegando siempre. ¿Y de dónde salió eso? Para mí, al saber quién fue el que lo hizo, quién lo escribió, entonces Dios se precavió de que los escritos tuvieran nombre y apellido de sus descendientes, de sus pioneros. Entonces dice crecimiento y extensión de la iglesia, persecuciones imperiales, desarrollo de sectas, en la siguiente página, sectas y herejías. Ya ustedes saben lo que es una secta, ya saben lo que son herejes, ¿right? Ok, analogía del gobierno. La analogía es un estudio profundo sobre lo que agarra desde el ancestro hasta el presente. Por eso se le llama analogía del gobierno imperial. En aquel entonces, cuando ya tomaron posesión los gobiernos y sacaron la iglesia, la iban sacando poco a poco. Ok, el siguiente es desarrollo de la doctrina. Escuela de Alejandría, escuela de Asia Menor, escuela del norte. Estaba leyendo sobre estos 3 puntos y estaba leyendo sobre estas 3 escuelas. Y es que estas escuelas las formaron los hombres de Dios para desarrollar a los nuevos ministros en aquel entonces. Recuérdase, las 7 iglesias de Asia Menor, era una de las escuelas más fuertes, porque en Asia Menor habían 7 iglesias, Laodicea, Filadelfia, Esmirna, y ellos fueron productores de muchos ministros en aquel entonces. Ahora, desarrollo de secta o herejía. Aparecen los gnósticos, los ebionitas, maniqueos, montanitas, casi no, pero son sectas que se manifestaron en aquel entonces, como siempre el diablo levantando gente para contrarrestar la verdad. Entonces los gnósticos eran uno de los más fuertes que todavía existen en nuestra actualidad.
ahí en la 49 y en las 49 y Hudson, en la misma esquinita, ahí dice Escuela de Gnósticos. Ahí te enseñan cómo ellos enseñan yoga, ellos enseñan cómo el hombre tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio propio, e incluso enseñan sobre cómo mantener el alma pura en los alimentos, hablan mucho de dietas, un sinnúmero de cosas que no tienen que ver nada con lo espiritual, que en parte es bueno porque hacer dieta y cosas, pero yo no necesito meterme a un grupo religioso porque sabemos que ellos vienen siendo como sectas que no proclaman el nombre del Señor. Ok, entonces la iglesia perseguida dice en el capítulo, en la página 49, solo voy a leer la primera parte. Dice, la persecución imperial, el hecho más relevante en la historia de la iglesia en los siglos segundo y tercero, estamos hablando en el siglo 200 y el 300, ¿right? Ok, fue la persecución que los emperadores romanos desplegaron contra el cristianismo. Aunque esta situación no fue continua, a menudo duraba varios años y propensa a que en cualquier momento estallara en formas terribles. En el siglo IV se prolongó hasta el 313 después de Cristo. Ahí se equivocó el escritor, porque puso en el siglo IV se prolongó hasta el 313. Debería de ser el siglo... No, sí es correcto. Lo invirtió. No, pero es correcto. ¿Por qué? Porque comenzó el cuarto. Acuérdate que... En el siglo IV no, van 13 años ya del cuarto. Acuérdate que 100, 200... Empieza 200 y ya empieza, tú sabes. O el cuarto. Sí. Por eso es que le pone así él. 13 años ya. O 13 años ya pertenece al cuarto. Sí, porque se complementa. Ok, apuntámelo ahí, dámele un 10 ahí. Ok. 20, por favor. Tiene 20. Grábelo, yo que tiene. No, buena observación, porque yo dije, ¿por qué le puso él así? Sí, no, ya... Dice, cuando el edicto de Constantino, el primer emperador cristiano, puso fin a todos los intentos de destruir la iglesia de Cristo. Es sorprendente que durante este periodo algunos de los mejores y más sabios emperadores eran los más activos en la persecución del cristianismo. Había mucho, con el perdón de ustedes, matamama ahí, porque se hacían pasar por cristianos y lo que querían era destruir la iglesia. Ok, dice, sin embargo, la oposición de algunos de los peores emperadores era mínima o ninguna. Antes de narrar la historia, investiguemos algunos de los motivos que obligaban al gobierno generalmente justo a que procuraba el bienestar de sus ciudadanos, a intentar por espacio de 200 años a extirpar un cuerpo tan recto, tan obediente a la ley y tan conveniente para los cristianos. Dice, puede señalarse un buen número de casos para el antagonismo de los emperadores al cristianismo. Antagonismo es el contrario, el malo del grupo. Ok, el paganismo, dice, acogía la nueva forma y objeto de adoración, mientras el cristianismo la excluía, donde los dioses ya se contaban por cientos, aún por miles. Un dios más no se destacaba, dice, no se destacaba en nada. Cuando la gente de una ciudad o una provincia deseaba desarrollar el comercio y la migración, construía templos a los dioses que se adoraban en otros países para que los ciudadanos de esos otros países pudieran tener un lugar de adoración. En pocas palabras, era como una carnada. ¿No ve que aquí los americanos nos han bendecido porque nos dan libre culto de adoración, de servicio? Pero se infiltran los ateos, se infiltran los diabólicos, se infiltra todo el mundo. Entonces no es algo que se regule para bienestar de la obra del Señor. Entonces allí construían los templos, traían dioses de otros, vamos a decir de Egipto, por decir de cierta manera. El dios, el mongó, ponerle el mongó. Entonces ya lo tenían, venían y ahí mismo quedaban adorando. Y eso era una manera de sacarle dinero al comercio. Aquí han traído la Virgen de Guadalupe. Aquí, bueno. ¿A dónde, hermano? Aquí ha traído la patrona aquí a Estados Unidos de México. A Nueva York la traen. Porque todo eso se comercializa. Y vienen en caravana. No es que vienen así en avión, ¿no? Vienen en caravana. Correcto. Entonces, y lo peor de todo esto es que era apoyado por el gobierno. Era apoyado, y si el gobierno da luz verde, ¿quién va a detener?
Entonces el cristianismo en aquel entonces, hermano, no era fácil. ¿Ok? Y era una de las maneras de ellos hacer dinero también. Ok, el segundo párrafo dice, eso lo subrayé para verlo. Dice, la adoración al emperador se tenía como una prueba de lealtad. Mire lo que es el diablo. Y eso se miró allá en la Torre de Babel. En algún lugar prominente de cada ciudad había una estatua del emperador reinante. Pocas palabras, hacía una estatua. Ante dicha imagen se ofrecía incienso como a un dios. Tal parece que en una de las primeras epístolas de Pablo hay una referencia velada de esta forma de idolatría. Los cristianos se negaban a rendir esta adoración, aun cuando era muy sencillo arrojar un poco de incienso, porque le regaban incienso sobre el altar, debido a que cantaban himnos de alabanza y adoraban a otro rey, un tal Jesús. Las multitudes los tenían por desleales y conspiradores a la revolución, o a lo que decían al gobierno. ¿Sabe qué me hace pensar en esto, hermano? ¿Se acuerdan cuando, no sé si ustedes veían esas películas francesas, donde los franceses tenían sus edictos y hacían sus costumbres? Si alguien se levantaba y no hacían lo que decían los franceses, cuello con ellos. Entonces aquí lo que estaba poniéndose era prácticamente a prueba el cristianismo. Entonces levantaban estatuas. Eso siempre lo han hecho estos costumbres egipcias, los de, ¿cómo que se llama esta otro imperio? Babilonia. Babilonia era otro imperio que transmitió mucho tipo de adoración. ¿Ah? Los gretenses, los grecios. Los griegos también creían mucho en la adoración. Ellos mismos hacían las estatuas de los emperadores y se le adoraban, se le tiraba incienso y se les daba pleitesía. Entonces los cristianos en aquel entonces, imagínate, ¿cuántos no murieron ahí? Y dice, tan simple era como tirarle un poquito de ceniza. ¿Cuál es el problema? La tiro y me quedo libre. Pero hay hombres que se fajaban y perdieron la vida. Y esa fue una de las... Estamos viendo sobre las persecuciones. También por eso hubo persecución. Ok. Dice en página 51, el tercer párrafo. Dice, durante los siglos segundo y tercero, y sobre todo los primeros, y sobre todo dice en los años del siglo cuarto, hasta el año 313, la religión cristiana estaba prohibida y sus partidarios sufrían persecución, le pusieron proscripción. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, la espada de la persecución estaba envainada y apenas molestaban a los discípulos en sus observancias religiosas. El párrafo de abajo dice, las persecuciones en el primer siglo fueron hechas por Nerón y Domiciano. Fueron sencillamente explosiones de frenesí y odio, sin ningún motivo excepto la ira del tirano. Se producían en forma esporádica y no se prolongaban mucho. Sin embargo, desde el año 110 hasta el 313, la iglesia estuvo sujeta a una serie sistemática e implacable de intentos gubernamentales puestos en práctica a través de todo el imperio para aplastar la fe siempre creciente. Hay veces no entiendo, hermanos, por qué Dios pasó a la iglesia por ese proceso. Fue doloroso. Hermanos, servirle a Dios en ese tiempo era doloroso. Y la persecución que hubo sobre la iglesia fue los ancestros de nosotros pagaron el precio, hermano. Me pongo a pensar yo como padre, ¿verdad? Tengo mis 2 hijos. Y si no adoro la estatua, ¿cómo quedan mis hijos? Perdón, hermano, y esa persecución fue a los profetas. El cristianismo. Todo el cristianismo, desde el año 100 y pico hasta el 313, hasta que llegó un poquito la paz con Constantino, que llegó. Pero antes de Cristo. ¿Ah? Antes de Cristo. No, estamos hablando de la historia de la iglesia. Ajá, desde la iglesia para acá. O sea, ya estamos en la parte de las persecuciones. Sí. Oiga bien, en este tiempo había un hombre que se llamaba Policarpo. Está en la parte de abajo de la página 52.
Dice, dice Policarpo, era un obispo de Esmirna, en Asia Menor. Murió en el 155 después de Cristo, cuando lo llevaron ante el gobernador y lo instaron a maldecir el nombre de Jesucristo. Contestó: 86 años le he servido al Señor y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría maldecirle, mi Señor y Salvador? Y dice, y lo quemaron vivo como una hoguera. Policarpo, esto lo usan muchos los predicadores. Yo lo he oído en referencia. 86 años le he servido al Señor, dice. ¿Y cómo hoy voy a maldecirle? Porque querían que lo maldijera. Puro diablo. Ok, pregúntate aquí, mis chicos. ¿Estamos nosotros felices, sí o no, hermano? Nosotros el evangelio es... Esto es fresco. Es jamón. Esto es No, jamón. pero ese es un problema que hoy día, por ejemplo, en el trabajo y donde nosotros nos movemos, el cristiano, así como en esa época, exigían que fueran y hicieran los emperadores culto a esos dioses, y tú decías, no, yo no. Tú decías, oye, ¿y tú por qué? No, es que yo adoro a uno solo, y esos no son. Entonces decía, no, ¿cómo que no? Niega ese, porque, y si no, solamente, como tú dijiste, haz, ¿verdad? Haz eso, solo ve y ofrece algo ahí y ya estuvo. Tira cenizas. Ya, pues, Será era fácil, todo. ¿no? Era fácil, pero no se hizo. Ahora nosotros en el trabajo nos tienen, mire, callados, porque si hablamos algo, a veces nos tienen como, no, belleza, y comienzan como a alejarse de uno. Refiriéndote a que al cristianismo. Ajá, y mucha gente que es cristiana, que sí que es cristiana, por tal de que No y que no lo hagan a un lado, las mayorías, ¿no? Entonces estás ahí, no hablas, pues te haces igual que ellos. ¿Ves? Ahí la persecución, digamos, de esa manera, algunos no la sufrimos. Algunos ahí decían, ok, no hay problema, yo voy y ya. Sí, me imagino Porque que era algunos- fácil. Era algunos fácil, perder solo la llegaba vida. y decía, no hay problema, yo sigo creyendo en Dios, pues. Correcto. Yo creo en Jesús, pero a la hora de las horas, no, está bien, vamos a la pitacita, echémonos ahí, no hay problema. Y así vivimos mucho. Es Y probable, eso no puede fíjate. ser. Sí, Sí. No, yo porque lo he visto también. esto puede ser Yo lo he visto bueno. también. Se ve, Sí. pues. Mire, aquí hay un pastor que está pastoreando y le dijo a uno, préstamele, estaban bebiendo, fíjese, y pastor, y estaban bebiendo en una licorería. Y le dice el otro, ya se me acabó, le dijo la plata, préstame 20 pesos. Sí, se sacó los 20 pesos el pastor y se los dio. El sábado te lo doy. Está bien. El sábado se juntaron ahí mismo. Y le dice, oye, le dijo, ¿y mis 20 pesos? Entonces le dice, fíjate que me vas a hacer espera porque no los tengo. Me dijiste que hoy, le dijo. Así es que ve cómo los consigues. No, hombre, le dijo, yo te los voy a pagar, hombre. No, le dijo, me dijiste, ay, le dijo, mira, le dice, se levantó la falda de la cabeza, hagan pistolón ahí. Puta, le dijo aquel, y tú nos dices que sos pastor, sí, pero yo, esta no le digo. Mire, esta yo la viví así, como quien dice en propio, ¿verdad? O sea, lo vio. Yo estaba viendo un muchacho, una vez me encontré con un maestro, me dijo que era maestro de instituto bíblico y todo eso, y pastor y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Pero me dijo que tenía, Cargo, ¿no? sí, y que tenía el Títulos. milagro, que hacían milagros y que lo oraban por ¿cómo es? Los enfermos. Por los enfermos se sanaban y por los endemoniados salían los demonios. Me dice, pero estamos yendo a orar hasta el hogar, me dice, un demonio, una muchacha y todavía no ha salido. Y yo, ¿cómo que salen y no ha salido? Bueno, me lo encontré en una reunión. Entonces, y dije, ¿y qué está llamando el pastor? Que me dijo, bueno, bailando en la pista, ¿verdad? Y entonces yo paso yo a la mesa donde estaba él y le digo, ¿cómo está ahí? Ya calentito, sí. Ahí estaban las coronas en la mesa. Entonces yo paso y le digo, yo le toco la espalda porque era una celebración que tenía mi primo. Y yo, ¿está divirtiéndose? Sí, me dice aquí. Entonces yo no veo todo eso, ¿verdad? Entonces por eso, porque uno puede ir y comparte, pero como de la manera que él estaba haciendo, porque, ¿me entiendes? Fue uno de los primeros que estaba en la pista. Y cuando yo paso a la mesa y veo todo lo que está ahí tomando,
Es como Yo un pastor. yo fui a una Santa Cena que me invitó un pastor. Y dijeron a repartir la Santa Cena, hermano, el pan de la Santa Cena. Y el vino que daban era puro vino de fuerte de alcohol. Para que raspaba, ¿no? Ah, que raspaba, hermano. Y la copita no era tan chiquita. Ya algunos que no, como uno no toma, y yo lo huelí, no, yo lo puse ahí. Se mareó con solo huele. No, hombre, solo con huelelo, con quien huele cususa. Bueno, puro vodka. Nada más que era rojo. Un día. Pero mire, después, como a la media hora que estaban cantando una alabanza, Dios, que todos brincaban, todos, como no con ese. Claro, con ese cualquiera brinca. Ok. No, que dice hermano Eliezer que un día un pastor dice que su debilidad eran los juegos de gallo y apostar. Y si iba, dice, los fines de semana se perdía los sábados. Y se iba al otro pueblo a apostar. Y uno de los que había llegado a la iglesia y lo conocí, incluso él hizo el llamado un día y él dijo después. Entonces andaba por allá también. Ajá. Y entonces el pastor puso 300 al gallo, al jíbaro, al gallo jíbaro. Y entonces dijo, se levantó el tipo que estaba ahí y dice, pongo 100 al gallo del pastor, dice. Voy 100 al gallo del pastor. Y el pastor es camuflado. Y después todo el mundo se dio cuenta de que estaba apostando. ¿Cómo le vamos a ganar a este pastor, tío? Voy 100 al gallo del pastor. No. Y por eso es que dice la palabra que uno tiene que abrir por la tiniebla, ¿no? Para no pasar penitas de eso. Hey. Anabel, ¿contenta? Happy birthday to you. Sí, ya cantar. El domingo la vamos a Yo voy a cantar la canción de Roberto Orellana, no llegaste tarde. Nos vemos, que duerman bien. Vale, chiquita. Dice formación en la página 55, dice la formación del canon del Nuevo Testamento, desarrollo de la organización. Hubieron este canon, se organizó, se conoce como ¿cómo se llama? El grupo fueron como 72 hombres que revisaron los escritos de aquel entonces. Nosotros conocíamos, los que hacían la revisión de las escrituras se llamaban los escribas, pero en este caso se le llama el concilio. Concilio viene a ser como un grupo de hombres sabios, entendidos, que hicieron la primera revisión de todo se dice de que eran eruditos en la palabra y comenzaron a chequear los primeros escritos y gracias a ellos se fueron ordenando las escrituras. Fueron revisando, incluso en la parte de abajo, aquí aparecen cuatro libros que no aparecen dentro del canon, que ellos los revisaron. Si ustedes ven en la parte de abajo, dice, algunos de ellos, de estos escritos, dice, estaban los Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro y Apocalipsis. Esa es la parte del oriente, cuando ellos comenzaron a revisarlo. Y en la parte de abajo dice, y se leían otros libros también escritos, como el Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé, ¿la mirás ahí abajo? Sí. La Epístola de Bernabé, la enseñanza de los 12 apóstoles y el Apocalipsis de Pedro, que eso no lo graduaron ellos, no los calificaron para meterlo dentro de los libros. Esos manuscritos puede ser de que tengan alguna veracidad, pero no calificaron dentro del canon bíblico. Y pienso yo de que Dios metió su mano ahí. Creo que Dios metió su mano ahí. En todo eso. La mano del Todopoderoso tuvo que estar ahí para que no lo permitiera meter libros que nosotros le conocemos como libros apócrifos, que vienen a ser libros no inspirados y pueden ser libros que no son inspirados, pero que sí en su contenido pueden tener mucha historia. Es como el libro de los Macabeos, que existieron como 200, 300 años antes, 200, 300 años antes de Jesucristo, y ellos marcaron la historia, pero no son manuscritos que se pueden aceptar, no entraron dentro del canon bíblico del Antiguo Testamento.
Y del Nuevo Testamento tampoco. ¿Cómo que se llama este hombre? Ay, se me ve el nombre de él. El gran escritor Josefo escribe y escribió 19 volúmenes donde él dice que los macabeos, más que todo, eran gente, era una mezcla, porque los primeros macabeos, los primeros 5 hermanos de los macabeos, dice que tenían un corazón conforme al corazón de Dios, pero los hijos destruyeron, las nuevas generaciones se vinieron y comenzaron a acabar. Por eso es que ellos no tienen escritos, pero que sí, los macabeos marcaron la historia. Antes, como 160 años de venir nuestro Señor Jesucristo, todavía estaban ellos en función, porque era una dinastía de los macabeos. Ok, mis hijos, hasta ahí llega, porque puso en el siglo IV, se prolongó hasta el 313, debería de ser el siglo... No, este es correcto. Lo invirtió. No, pero es correcto. ¿Por qué? Porque comenzó el cuarto. Acuérdate que En el siglo IV no van 13 años ya del cuarto. Acuérdate que 100, 200, empieza 200 y ya empieza, tú sabes. O el cuarto. Sí. Por eso es que le pone así él. 13 años ya del cuarto. O 13 años ya pertenece al cuarto. Sí, porque se complementa. Ok, apuntámelo ahí, dámele un 10 ahí. Ok. 20, por favor. Tiene 20. Bravo, lo que tiene. No, buena observación, porque yo dije, ¿por qué lo puso él así? Sí, no, ya... Dice, cuando el edicto de Constantino, el primer emperador cristiano, puso fin a todos los intentos de destruir la iglesia de Cristo, es sorprendente que durante este periodo algunos de los mejores y más sabios emperadores eran los más activos en la persecución del cristianismo. Había muchos, con el perdón de ustedes, matamama ahí, porque se hacían pasar por cristianos y lo que querían era destruir la iglesia. Ok, dice, sin embargo, la oposición de algunos de los peores emperadores era mínima o ninguna. Antes de narrar la historia, investiguemos algunos de los motivos que obligaban al gobierno generalmente justo, a que procuraba el bienestar de sus ciudadanos, a intentar por espacio de 200 años a extirpar un cuerpo tan recto, tan obediente a la ley y tan conveniente para los cristianos. Dice, puede señalarse un buen número de casos para el antagonismo de los emperadores al cristianismo. Antagonismo es el contrario, el malo del grupo. Ok, el paganismo, dice, acogía la nueva forma y objeto de adoración, mientras el cristianismo la excluía, donde los dioses ya se contaban por cientos, aún por miles. Un dios más no se destacaba, dice, no se destacaba en nada. Cuando la gente de una ciudad o una provincia deseaba desarrollar el comercio y la migración, construía templos a los dioses que se adoraban en otros países para que los ciudadanos de esos otros países pudieran tener un lugar de adoración. En pocas palabras, era como una carnada. ¿No ven que aquí los americanos nos han bendecido porque nos dan libre culto de adoración, de servicio? Pero se infiltran los ateos, se infiltran los diabólicos, se infiltra todo el mundo. Entonces no es algo que se regule para bienestar de la obra del Señor. Entonces allí construían los templos, traían dioses de otros, vamos a decir de Egipto, por decir de cierta manera. El dios, el mongó, ponerle el mongó. Entonces ya lo tenían, venían y ahí mismo quedaban adorando. Y eso era una manera de sacarle dinero al comercio. Aquí han traído la Virgen de Guadalupe. Aquí, bueno. ¿A dónde, hermano? Aquí ¿Estamos nosotros felices, sí o no, hermano? Nosotros el evangelio es... Esto es fresco. Es jamón. Esto es no, jamón. pero ese es un problema que hoy día, por ejemplo, en el trabajo y donde nosotros nos movemos, el cristiano, así como en esa época, exigían que fueran y hicieran los emperadores culto a esos dioses, y tú decías, no, yo no. Tú decías, oye, ¿y tú por qué? No, es que yo adoro a uno solo, y esos no son. Entonces decía, no, ¿cómo que no? Niega ese, porque, y si no, solamente, como tú dijiste, haz, ¿verdad? Haz eso, solo ve y ofrece algo ahí, y ya estuvo. Tira cenizas. Ya, pues, era fácil, ¿no? Era fácil, pero no se hizo. Ahora nosotros, en el trabajo, nos tienen, mire, callados, porque si hablamos algo, a veces nos tienen como, no, esa gente
y comienzan como a alejarse de uno. Y, refiriéndote a que al cristianismo. Ajá, y mucha gente que es cristiana, que es cristiana por tal de que No y que no lo hagan a un lado, las mayorías, ¿no? Entonces estás ahí, no hablas, pues te haces igual que ellos. ¿Ves? Ahí la persecución, digamos, de esa manera, algunos no la sufrimos. Algunos ahí decían, ok, no hay problema, yo voy y ya. Sí, me imagino porque que era algunos, fácil. Era por no fácil, perder solo la llegaba vida. y decía, no hay problema, yo sigo creyendo en Dios, pues. Correcto. Yo creo en Jesús, pero a la hora de las horas, no, está bien, vamos a la fiestecita, echémonos ahí, no hay problema. Y así vivimos mucho. es Y probable, eso no puede fíjate. ser. Sí, esto, No, yo porque lo he visto también. esto puede ser Yo así. lo he visto también. Se ve, Sí. pues. Mire, aquí hay un pastor que está pastoreando y le dijo a uno, préstamele, estaban bebiendo, fíjese, y pastor, y estaban bebiendo en una licorería. Y le dice el otro, ya se me acabó, le dijo la plata, préstame 20 pesos. Sí, se sacó los 20 pesos el pastor y se los dio. El sábado te lo doy. Está bien. El sábado se juntaron allí mismo. Y le dice, oye, le dijo, ¿y mis 20 pesos? Entonces le dice, fíjate que me vas a hacer espera porque no los tengo. Me dijiste que hoy, le dijo. Así que ve cómo los consiguen. No, hombre, le dijo, yo te los voy a pagar, hombre. No, le dijo, me dijiste, ay, le dijo, mira, le dice, se levantó la falda de la cabeza, hagan pistolón ahí. Puta, le dijo aquel, y tú nos dices que sos pastor, sí, pero yo, esta no le dijo. Le voy a, esta yo la viví así, como quien dice en propio, ¿verdad? O sea, lo vio. Yo estaba viendo un muchacho, una vez me encontré con un maestro, me dijo que era maestro de instituto bíblico y todo eso, y pastor y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Pero me dijo que tenía, Cargo, ¿no? sí, y que tenía el Títulos. milagro, que hacían milagros y que lo oraban por... Solo quiero denotar algo del bosquejo que está ahí. Sí, la iglesia perseguida. ¿Lo tienen ahí, hermano? Ok, dentro del bosquejo, la iglesia perseguida, la fundación de contacto. Ok, perfecto, estamos bien. La iglesia perseguida, la formación del canon bíblico y el desarrollo de las sectas y herejía en la página 59. Son los 3 puntos que vamos a ver. Ok, primero, segundo periodo, la iglesia perseguida. Está desde la muerte de San Juan hasta el edicto de Constantino. Ya hablamos sobre la escritura, lo que pasó, lo que escribieron. Ahora entramos en un periodo diferente. Ok, causa de las persecuciones imperiales. Dice, conducta, ayúdeme ahí, hermano, vamos a leerte los 7 puntos de esos que están ahí. Causa de la persecución imperial, hermano Edenilson, ¿A dónde yo estaba leyendo, no? en la página 47, donde está el bosquejo, No, página 47, creo. arriba donde dice causas de las persecuciones imperiales. Segundo periodo, Ajá, ahí. general, la iglesia perseguida. Dale, Javi. Desde la muerte de San Juan, 100 años después de Cristo, hasta el edictor. El edicto de Constantino. En la parte de abajo, causa de las persecuciones imperiales. Porque conducta inclusiva Del paganismo. paganismo y conducta exclusiva del cristianismo. ¿Qué es paganismo, hermano Edenilson? Paganismo es para la adoración a ídolos, ¿no? Correcto. Paganismo, hermano Enrique. Paganismo, aquellos que no conocían el Dios verdadero y simplemente conocían cualquier otro ídolo que llamaban Dios. Ok. Paganismo, si se sintetiza, el paganismo es grupos que adoran muchos ídolos, a muchos dioses. Ese es el paganismo, ¿ok? Que adoran muchos dioses, diferentes dioses. Entonces, es como, por ejemplo, cuando hay un grupo, vamos a ponerlo así, ¿va? Un grupo que se reúnan y adoran a San Judas, a San Carlos, a
San Juan. Correcto, esos son paganos. Paganos. Dos puntos bien importantes hoy. Lastimosamente mi hermano César no está. Ok, vámonos a irnos a la página 47. Solo quiero denotar algo del bosquejo que está ahí. Sí, la iglesia perseguida. ¿Lo tienen ahí, hermano? Ok, dentro del bosquejo, la iglesia perseguida, la fundación de contador. Ok, perfecto, estamos bien. La iglesia perseguida, la formación del canon bíblico y el desarrollo de la secta y herejía en la página 59. Son los tres puntos que vamos a ver. Ok, primero, segundo periodo, la iglesia perseguida está desde la muerte de San Juan hasta el edicto de Constantino. Ya hablamos sobre la escritura, lo que pasó, lo que escribieron. Ahora entramos en un periodo diferente. Ok, causa de las persecuciones imperiales. Dice, conducta, ayúdeme ahí, hermano. Vamos a leerte los 7 puntos de esos que están ahí. Causa de la persecución imperial, hermano Edenilson. ¿A dónde yo estaba leyendo, no? En la página 47, donde está el bosquejo. No, página 47. Arriba, donde dice causas de las persecuciones imperiales. Segundo periodo Ajá, ahí. general, la iglesia perseguida. Dale, Javi. Desde la muerte de San Juan, 100 años después de Cristo, hasta el El edicto de Constantino. En la parte de abajo, causa de las persecuciones imperiales. porque conducta inclusiva Del paganismo. paganismo y conducta exclusiva del cristianismo. ¿Qué es paganismo, hermano Edenilson? Paganismo es para la adoración a ídolos, ¿no? Correcto. Paganismo, hermano Enrique. Paganismo, aquellos que no conocían el Dios verdadero y simplemente conocían cualquier otro ídolo que llamaban Dios. Ok. Paganismo, nosotros milagrosamente, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús guíanos. Amén, Señor. Amén. Ok, entramos según el bosquejo. Vamos a una clase. No, vamos. Una clase atrasada. Ok. Lo importante para mí es que retomamos lo que es la historia de la iglesia en sus comienzos. Y ya lo tienen bastante claro, me imagino yo. Ok, vamos a tocar 2 puntos bien importantes hoy. Lastimosamente mi hermano César no está. Ok, vámonos a irnos a la página 47. Solo quiero denotar algo del bosquejo que está ahí. Sí, la iglesia perseguida. ¿Lo tienen ahí, hermano? Ok, dentro del bosquejo, la iglesia perseguida, la fundación de contador. Ok, perfecto, estamos bien. La iglesia perseguida, la formación del canon bíblico y el desarrollo de la secta y herejía en la página 59. Son los 3 puntos que vamos a ver.
Ok, segundo periodo, la iglesia perseguida está desde la muerte de San Juan hasta el edicto de Constantino. Ya hablamos sobre la escritura, lo que pasó, lo que escribieron. Ahora entramos en un periodo diferente. Ok, causa de las persecuciones imperiales. Dice, conducta, ayúdeme ahí, hermano. Vamos a leerte los 7 puntos de esos que están ahí. Causa de la persecución imperial, hermano Edenilson. ¿A dónde yo estaba leyendo, no? En la página 47, donde está el bosquejo. No, página 47. Arriba, donde dice causas de las persecuciones imperiales. Segundo periodo, Ajá, ahí. general, la iglesia perseguida. Dale, Javi. Desde la muerte de San Juan, 100 años después de Cristo, hasta el edictor. En eso entonces ya el judaísmo era reconocido, pero iba poquito a poco, iba a ocupar el lugar que le correspondería a la iglesia. ¿Ok? Son 2 puntos bien importantes para reconocer. Otra cosa, el punto 5, reuniones secretas de los cristianos. En ese periodo de tiempo, ¿verdad? Había reuniones secretas de los cristianos, no era libre el cristianismo, hermano. ¿Ok? Había restricción. Lo otro es igualdad en la iglesia cristiana. Todos hablamos, acuérdense que Dios les trae la connotación de los gentiles y los judíos. Eran todos iguales, pero eso costó. No fue que de la noche a la mañana ellos se aceptaron. Incluso el apóstol Pedro tenía prejuicios sobre eso. ¿Se acuerdan? Que tuvo que el Señor tratar con él directamente para trabajarlo en ese aspecto. Y la última parte de este de este pasaje, de esta área, es los intereses económicos. Siempre la iglesia se ha movido a través de dinero. Siempre. Incluso nuestro Señor Jesucristo, de una u otra manera, ellos colectaban plata. Judas era el tesorero. Judas era el tesorero. Entonces, Judas tenía a cargo lo que era la economía. Entonces, siempre es uno de los grandes tabúes de la iglesia, porque miles de gente no se acercan a la iglesia por eso, porque se pide dinero. Pero cuando tú te convierte el corazón, se convierte todo. Sí, hermano Marlon, porque en el caso, cuando uno es inconverso, todo lo que hace en la iglesia te parece a uno como que fuera malo, porque uno entiende lo que está pasando. Correcto. Entonces, y ya cuando el Señor le hace un llamado a uno, uno ve las necesidades que hay en la iglesia y por qué uno debe estar haciendo y por qué uno debe de poner sus diezmos también. Correcto. Porque es lo que le toca a Dios. Y entonces, si nosotros somos un solo cuerpo de Cristo, le decimos, el dolor suyo es el mío también, ¿me entiendes? Correcto. Uno lo ve de esa manera. Correcto. Y en contrario al cambio, cuando estamos en el mundo, ¿tienes son mi amigo? Correcto. Y no tienes. Entonces, por eso fue la importancia de las doctrinas, que se enseñara doctrina sobre el dinero también. Hay muchos que alegan que el diezmo era del Antiguo Testamento, pero hay muchos pasajes donde el Espíritu Santo habló. En 1 Corintios, no recuerdo si en su capítulo 6, el Señor habla y dice de que de Él es el oro y la plata y todas las cosas le pertenecen a Él. Entonces, no le vamos a negar al Señor lo que le pertenece, porque el más beneficiado somos nosotros, ¿sí o no? Grecia. Los griegos también creían mucho en la adoración. Ellos mismos hacían las estatuas de los emperadores y se le adoraban, se le tiraba incienso y se les daba pleitesía. Entonces los cristianos en aquel entonces, imagínate, ¿cuántos no murieron ahí? Y dice, tan simple era como tirarle un poquito de ceniza. ¿Cuál es el problema? La tiro y me quedo libre. Pero hay hombres que se fajaban y perdieron la vida. Y esa fue una de las... Estamos viendo sobre la persecución. También por eso hubo persecución. Ok. Dice en página 51, el tercer párrafo. Dice, durante los siglos segundo y tercero, y sobre todo los primeros, y sobre todo dice en los años del siglo cuarto hasta el año 313,
la religión cristiana estaba prohibida y sus partidarios sufrían persecución, le pusieron proscripción. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, la espada de la persecución estaba envainada y apenas molestaban a los discípulos en sus observancias religiosas. El párrafo de abajo dice: las persecuciones en el primer siglo fueron hechas por Nerón y Domiciano. Fueron sencillamente explosiones de frenesí y odio, sin ningún motivo excepto la ira del tirano. Se producían en forma esporádica y no se prolongaban mucho. Sin embargo, desde el año 110 hasta el 313, la iglesia estuvo sujeta a una serie sistemática e implacable de intentos gubernamentales puestos en práctica a través de todo el imperio para aplastar la fe siempre creciente. Hay veces no entiendo, hermanos, por qué Dios pasó a la iglesia por ese proceso. Fue doloroso. Hermanos, servirle a Dios en ese tiempo era doloroso. Y la persecución que hubo sobre la iglesia fue los ancestros de nosotros pagaron el precio, hermano. Me pongo a pensar yo como padre, ¿verdad? Tengo mis 2 hijos. Y si no adoro la estatua, ¿cómo quedan mis hijos? Perdón, hermano, y esa persecución fue a los profetas. El cristianismo. Todo el cristianismo, desde el año 100 y pico hasta el 313, hasta que llegó un poquito la paz con Constantino, que llegó Pero a antes de calmar. Cristo. ¿Ah? Antes de Cristo. No, estamos hablando de la historia de la iglesia. Ajá, desde la iglesia para acá. Entonces ya estamos en la parte de las persecuciones. Sí. Oiga bien, que me dijo, bueno, bailando en la pista, ¿verdad? Y entonces yo paso yo a la mesa donde estaba él y le digo, ¿cómo está ahí? Ya calentito, sí. Ahí estaban las coronas en la mesa. Sí, entonces yo paso y le digo, yo le toco la espalda porque era una celebración que tenía mi primo. Y yo, ¿está divirtiéndose? Sí, me dice aquí. Entonces uno ve todo eso, ¿verdad? Entonces por eso, porque uno puede ir y comparte, pero como de la manera que él estaba haciendo, porque, ¿me entiendes? Fue uno de los primeros que estaba en la pista. Y cuando yo paso a la mesa y veo todo lo que está ahí tomando. Yo fui a una santa cena que me invitó un pastor. Y dijeron a repartir la santa cena, hermano, el pan de la santa cena. Y el vino que daban era puro vino de fuerte de alcohol. que raspaba, ¿no? Que raspaba, hermano. Y la copita no era tan chiquita. Ya algunos que no, como uno no toma, y yo lo huelí, no, yo lo puse ahí. ¿Se mareó con solo huele? No, hombre, solo con huelelo, con quien huele cususa. Puro volca. Sí. Nada más que era rojo. Un día pero mire, después como a la media hora que estaban cantando una alabanza, Dios, pues que todos brincaban, todos, como no con ese... Claro, con ese cualquiera brinca. Ok. No, que dice hermano Eliezer que un día un pastor dice que su debilidad eran los juegos de gallo y apostar. Y si iba, dice, los fines de semana se perdía los sábados. Y se iba al otro pueblo a apostar. Y uno de los que había llegado a la iglesia y lo conocí, incluso él hizo el llamado un día y él dijo después. Entonces andaba por allá también. Ajá. Y entonces el pastor puso 300 al gallo, al jíbaro, al gallo jíbaro. Y entonces dijo, se levantó el tipo que estaba allí y dice, pongo 100 al gallo del pastor. Dice. Voy 100 al gallo del pastor. Y el pastor es camuflado. Y después todo el mundo se dio cuenta de que pues, estaba apostando. ¿Cómo le vamos a ganar a este pastor? Voy 100 al gallo del pastor. No. Y por eso es que dice la palabra que uno tiene que abrir con las tinieblas. Para no pasar penitas de eso. Hey. Anabel, Happy birthday to you.
Sí, ya cantar. El domingo la vamos a ver Le voy a cantar la canción de Roberto Orellana.